Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para nosotros estar con ustedes este rato. Como saben, esta charla que vamos a tener la oportunidad de disfrutar con Roque Cardona esta tarde forma parte de los actos que vamos a realizar con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Este año recordarles que el lema va dedicado a ese gran grupo de enfermeros y enfermeras que nos ayudan en nuestro día a día. Bueno, vamos a tener diversas actividades que vamos a realizar en esta semana y la siguiente. Y sobre todo, lo que sí me gustaría es pasar a presentar a Roque Cardona, que tiene un currículum que, bueno, ahora verán, es pediatra, endocrinólogo y jefe de la unidad de diabetes pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el centro que atiende a más pacientes con diabetes en edad pediátrica en España. Realizó su licenciatura en medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la especialización en pediatría en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife. Posteriormente realizó formación en endocrinología pediátrica en Barcelona, en el Hospital Valdebrón y Universidad Autónoma de Barcelona. Y desde 2008 es médico adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu. Sus áreas de interés científico son las nuevas tecnologías y los nuevos tratamientos para el manejo de la diabetes tipo 1 del niño y del adolescente, donde cuenta con varias publicaciones. En 2019 completó una estancia internacional de investigación en páncreas artificial en la Universidad de Stanford, California. Ha participado como investigador principal o asociado en distintos ensayos clínicos internacionales sobre diabetes tipo 1. Además, Roque es miembro consejo de la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y del Adolescente, ISPAD, y de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, SEP. Además, ha colaborado como facultativo en varias ediciones del programa Jóvenes Líderes en Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes. Desde su época de residente de pediatría, además, tuvimos la suerte de contar con él en colonias y campamentos de niños y jóvenes con diabetes. No solo nosotros aquí en Tenerife, colaboraciones que valoramos enormemente y que además para nosotros supuso un antes y después en la realización de colonias, y hoy en día todavía seguimos recordando el gran trabajo que aportó a esas actividades e incluso pues mantenemos aquellas pautas y recomendaciones que él nos hacía. Además, participó también en colonias y en actividades de Las Palmas, Barcelona, Boston, Quito, en Ecuador, etcétera. Con este currículum yo creo que sobran más palabras, simplemente dejarles con Roque Cardona y que disfruten de esta ponencia. Bueno, Jessica, pues muchísimas gracias por la presentación. La verdad que me hubiera gustado muchísimo estar ahí. Creo que hubiese sido una gran oportunidad poder disfrutar y vernos y recordar anécdotas de todos esos campamentos y de todo ese tiempo maravilloso que, bueno, la verdad que tuve ocasión de vivir y que me sirvió muchísimo para aprender. Y bueno, la verdad que agradecer a toda la ADT por la oportunidad de poder estar ahí hoy. Bueno, cuando Frank, que fue quien me contactó para dar esta presentación, me propuso, me comentó, ¿por qué no hablas de nuevas tecnologías para la diabetes? Te dije, bueno, la verdad que las tecnologías en diabetes llevan ya un recorrido. Quizá tiene más sentido llamarle tecnologías aplicadas a la diabetes en la edad pediátrica más que nuevas tecnologías. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés, no he recibido ninguna financiación por parte de la industria. Lo que voy a exponer son datos de mi propia experiencia o de estudios clínicos, o son mis opiniones. Y como únicos disclosures o aspectos relativos que sí que me pueden condicionar, es que por una parte soy miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica. Y como tal, pues obviamente comparto toda la política de esta sociedad, participo en las guías y la toma de decisiones que realizan, y por tanto, a la hora de dar recomendaciones siempre me voy a basar en la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica. Y por otra parte, otro aspecto que yo creo que también es importante que lo deje claro desde el principio, soy un pediatra endocrinólogo que estoy a favor de la tecnología en diabetes. Entonces, aunque trataré
de exponer los datos con toda la objetividad posible, reconozco que es un campo que me apasiona y en el que creo firmemente para el tratamiento de los niños, adolescentes y jóvenes con diabetes. Probablemente yo creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el manejo de la diabetes tipo 1. Esta diapositiva, la verdad que animada se ve mejor, viéndolo, no tengo la ocasión de ponerla animada porque esto es un PDF, pero a mí me gusta decir que un primer cambio de paradigma en el manejo de la diabetes lo supuso el descubrimiento de la insulina, cuando en 1921 Banting y Bess llevaron a cabo este importante logro. A partir de ahí, de la utilización ya en 1922, digamos que la insulina, el objetivo principal que tenía era sobre todo evitar síntomas, manifestaciones de la diabetes, las hiperglucemias y sobre todo prolongar la supervivencia. Antes del descubrimiento de la insulina, las personas con diabetes fallecían. A partir del descubrimiento de la insulina empiezan a vivir. Y no pasan ya muchas décadas, muchos años, hasta la década de los 40 cuando aparece la insulina NPH, que fue quizás el primer gran avance. Durante muchas épocas el campo de los desarrollos asociados a la diabetes, la verdad que fue un campo bastante oscuro, pocas avances había. Quizás destacar la insulina recombinante humana, que evitaba sobre todo muchas alergias a partir de los años 80, y luego los métodos de medir la glucosa en los primeros momentos era la glucosuria y posteriormente los glucómetros, y no había ningún parámetro para poder objetivar en periodos más o menos largos cómo era el control de la diabetes más allá de la fructosamina, que hoy sabemos que no servía para mucho. Pero un cambio de paradigma, otro segundo cambio de paradigma lo supone la publicación de las conclusiones del estudio DSST, ¿vale? Que fue un estudio que se hizo, que terminó en los años 90, en 1992, se publicó en 1993, y que puso de manifiesto que el tratamiento intensivo era capaz de prevenir o retrasar o evitar las complicaciones asociadas a la diabetes. Desde mi punto de vista, el DSST, sobre todo, lo que pone de manifiesto es que, aparte del impacto de este tratamiento intensivo, es que para lograr los objetivos de control de la diabetes es necesario la educación estructurada. Antes comentaba Jessica que este año el Día Mundial de la Diabetes está dedicado a la labor de las enfermeras educadoras. Pues el DSST lo que vino a suponer fundamentalmente era el impacto que tenía la educación estructurada para poder lograr estos objetivos, y puso de manifiesto el marcador que a día de hoy seguimos utilizando para poder estimar el riesgo de que pueda haber problemas en el futuro, que es la hemoglobina glicada. A partir de entonces, la mayor parte de desarrollos en relación a la diabetes van sobre todo a facilitar la toma de decisiones. A día de hoy, la diabetes, el principal problema que tiene es que para lograr estos objetivos va unido a una serie de tomas de decisiones constantes a lo largo del día, que es lo que acaba desgastando a las personas con diabetes y, en el caso de los niños, también a sus familiares. Entonces, primero en los años 90 aparecieron los análogos de acción rápida, que todavía seguimos utilizando. La insulina Lispro fue el primer análogo en ese sentido, que se descubrió que se desarrolló más o menos inmediatamente después del DSST, en los años 90. Las primeras bombas de insulina, posteriormente, ya hacia casi la década del año 2000, un poquito antes, los finales de los 90, los análogos de acción prolongada, apareció la primera insulina de acción prolongada, la Ergina, y posteriormente se fueron desarrollando una serie de herramientas que permitían que todo fuese un poquito más fácil, pero que sabemos que aunque tenían el mejor de los propósitos, la diabetes todavía seguía siendo muy complicada. Empezaron a aparecer glucómetros más avanzados, los primeros sistemas de monitorización continua de glucosa, bombas que se conseguían hablar con sensores y daban unas prestaciones más optimizadas, los primeros calculadores de Bolu, la monitorización continua de glucosa moderna y sobre todo la posibilidad con esta monitorización continua de glucosa de vertir datos a la nube, y los sistemas integrados, bomba con sensor, con parada, la monitorización flash, que sobre todo yo creo que el gran mérito que tiene la monitorización flash es que aparece un sistema de monitorización con un precio más bajo que los que existían en ese entonces en el mercado, y eso permitió
la posibilidad de que en muchos sitios, en muchos países donde no se podían utilizar sistemas de monitorización continua de glucosa, como en España, se abriese la mano a la financiación y al acceso a la monitorización continua de glucosa, fundamentalmente, lo tengo que decir, gracias al empuje de los pacientes y las asociaciones de pacientes, gracias al empuje de las personas con diabetes y determinados tipos de aplicaciones que hacían todo más fácil. Y en toda esa evolución, casi sin darnos cuenta, pues nos dimos cuenta que estábamos asistiendo a un cambio de paradigma, fundamentalmente guiados por la tecnología. Y básicamente lo que yo creo que define este cambio de paradigma es la automatización. Es decir, los sistemas ya no solo van dirigidos a conseguir mejores objetivos glucémicos, van dirigidos a evitar la toma de decisiones continuas. Eso es lo que yo realmente creo que puede cambiar el futuro de la diabetes. Es decir, tener un tratamiento que directamente pueda tomar decisiones y evitar el desgaste asociado. Como cambio de paradigma, si antes decíamos que cuando se descubrió la insulina era la fructosamina el principal marcador de control glucémico, luego a partir del DSST la hemoglobina glicada, probablemente el marcador de esta nueva generación o de esta nueva época en el mundo de la diabetes es el tiempo en rango. Vale, ¿y qué es el tiempo en rango? El tiempo en rango es el tiempo medido por monitorización continua de glucosa, en el cual la glucosa está entre 70 y 180 miligramos decilitro. Vale, a partir de ahí, el año pasado, en junio de 2019, en el Congreso de la Sociedad Americana de Diabetes, se definieron unos objetivos de tiempo en rango, que era, dentro de este intervalo, pues permanecer más del 70% del tiempo, ¿vale? Con un objetivo para valores por debajo de 70 miligramos decilitro, menos del 4%, y un objetivo para el nivel 2 de hipoglucemia, que supone un paso más de importancia o de gravedad de la hipoglucemia, de menos de 54 miligramos decilitro, que se estuviese en menos del 1%. ¿Este objetivo es ambicioso? Sí, sí que lo es, ¿vale? Más del 70%, pero cuando hablamos con las personas que participaron en el desarrollo de este consenso, ellos lo que dicen es, ¿por qué renunciar, poner un valor más bajo cuando hay determinadas herramientas, determinadas terapias, determinados sistemas de administración automatizada de insulina que los estudios clínicos demuestran que consiguen más de un 70% en tiempo en rango? Por eso se puso este valor, ¿vale? En este sentido, me gustaría definir que tiempo en rango no es lo mismo que objetivos glucémicos. Yo le suelo decir a mis pacientes que el tiempo en rango es como un rango de seguridad, entre 70 y 180, ¿vale? Pero eso difiere de lo que son los objetivos. Y los objetivos de la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y del Adolescente es que antes de las comidas, los niños con diabetes y los jóvenes puedan estar entre 70 y 130, después de las comidas entre 90 y 180 y a la hora de ir a dormir entre 80 y 140, con un objetivo global de hemoglobina glicada de menos de 7. En Reino Unido todavía se ha hecho una recomendación todavía más agresiva. Valores antes de las comidas entre 70 y 126, después de las comidas entre 90 y 160, al ir a dormir entre 70 y 126 con un objetivo general de hemoglobina glicada de menos de 6,5%. Probablemente a lo largo de los próximos 2 años, en las guías clínicas de 2022, la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y del Adolescente marque también objetivos más estrictos. ¿Por qué? ¿Por qué objetivos más estrictos? El otro día me decía un chico, uno de los adolescentes, me decía, para fastidiar. Y digo, no, te entiendo perfectamente, entiendo tu sentimiento perfectamente, pero no es para fastidiar, es porque empieza a aparecer evidencia de que la contribución de los valores altos de glucosa al desarrollo de complicaciones microvasculares está muy presente desde muchos años antes de que se produzcan estas complicaciones. Y vimos que a partir de los resultados del estudio que mencionaba antes, el DSST, probablemente es el estudio más importante en el campo de la diabetes, se vio que aquellas personas que durante los años que duró el estudio clínico habían estado en el grupo de tratamiento intensivo y habían tenido una hemoglobina glicada más baja, cuando pasaban más de 25 años después del estudio, continuaban teniendo menor riesgo de aparición de problemas asociados a la diabetes, de complicaciones microvasculares, que aquellos que no habían estado en el grupo de tratamiento intensivo y durante los años del estudio habían tenido unas hemoglobinas glicadas más bajas. Independientemente que cuando terminó el estudio a todo el mundo se le puso un tratamiento intensivo y las hemoglobinas glicadas más o menos se igualaron.
Por otra parte, la esperanza de vida de las personas con diabetes, aunque prácticamente se ha igualado a la de las personas que no tienen diabetes, sigue siendo ligeramente inferior que en estas personas que no tienen diabetes. Cada vez los rangos, la diferencia se va recortando más. Hace unos años, en una presentación que hice, hablaba de que había una diferencia de aproximadamente 10 años entre las personas con diabetes y las personas que no tienen diabetes. En el último congreso de la Sociedad Europea del Estudio de la Diabetes, se presentó un estudio que todavía no está publicado, que hablaba de casi 8 años, siendo esta diferencia un poquito mayor en las mujeres y un poquito menor, es decir, más favorable en el caso de los hombres. Pero cuando hablamos de registros, hablamos de datos de muchos años, de muchas personas, tenemos que tener presente que estas personas comenzaron su diabetes hace muchísimo tiempo y que las tecnologías, las insulinas, han mejorado considerablemente y, por tanto, hoy podemos tener una mucho mejor perspectiva. De hecho, los investigadores de este estudio de registro vieron que cuando la hemoglobina glicada estaba por debajo de 6,9 y no había factores de riesgo cardiovascular, es decir, la tensión arterial y los lípidos estaban controladas, y no había tabaquismo, eso es muy importante, también en personas con diabetes tipo 1, la esperanza de vida era exactamente igual que la de las personas que no tienen diabetes. Otro hecho importante también es el impacto que tiene la hiperglucemia crónica a nivel del desarrollo cognitivo. Cada vez clásicamente le habíamos dado mucha más importancia a las bajadas de azúcar en el desarrollo cognitivo y cada vez se están publicando más estudios que dicen que la hiperglucemia, sobre todo también la cetoacidosis repetida, pueden tener un impacto muy importante en lo que son las funciones ejecutivas, como la memoria y el cálculo. Pero yo creo que tenemos razones para ser optimistas. Esto es una foto de los medallistas en la clínica Joslin en Boston. Cuando pasan más de 50 años viviendo con diabetes, les dan una medalla a los pacientes que llevan en esta clínica. Y, bueno, pues la medalla de los 50 años. Y lo que presento en la parte de abajo, en la foto del extremo inferior izquierda, es una persona, Stuart Wallace, que falleció con 92 años, había debutado con diabetes tipo 1 a los 6 años y vivió 86 años con diabetes. Recibió la medalla de los 75 años y la medalla de los 80 años, con unas insulinas y unas herramientas para manejar la diabetes que distan mucho de las que tenemos hoy. Entonces yo creo que tenemos razones para ser muy optimistas en este sentido. Y además, pues tenemos que hoy en día los cuidados médicos están muy estandarizados y optimizados. Independientemente si vives en Canarias, en Madrid o en Barcelona, tienes acceso a una serie de cuidados. De cuidados y, sobre todo, acceso a formación y educación. Enfermería marca la diferencia y, en ese sentido, en diabetes la formación y la educación es tanto más importante que cualquier tipo de terapia. Pero es que además tenemos mejores insulinas, tenemos conciencias de estilos de vida saludable y tenemos mejores tecnologías y, sobre todo, mayor acceso a esa tecnología. Hace muchos años yo recuerdo que había una gran lucha para poder conseguir en determinados sitios que se pudiese poner una bomba de insulina para que se pudiesen empezar a utilizar y a financiar sensores. Todavía queda mucho por conseguir, pero obviamente el panorama ha cambiado muchísimo desde los últimos años. Cuando hablamos de tecnologías aplicadas a la diabetes, no estoy hablando de herramientas digitales tipo apps, webs, estoy hablando de terapias, estoy hablando de bombas de insulina, de sistemas de monitorización continua de glucosa y sistemas de liberación automatizada de insulina, ¿vale? Que es lo que se conoce en el argot también como asa cerrada o sistemas de páncreas artificial. Y que, como digo, aportan sobre todo la perspectiva de la automatización, de evitar la toma de decisiones. No es tanto la optimización del control glucémico, sino sobre todo facilitar la toma de decisiones. Por eso digo que el tratamiento de la diabetes se ha diversificado, ¿vale? A la hora de valorar tus valores de glucosa, pues puedes usar glucemia capilar. Afortunadamente, en el mundo de la pediatría existe ya una financiación y un reembolso de la monitorización continua de glucosa y prácticamente la glucemia capilar solo ha quedado
para aquellas personas que, por los motivos que sea, no quieren usar el sistema de monitorización continua, el sensor. Por otra parte, tenemos la monitorización flash, los sistemas de monitorización continua de glucosa real time, que cada vez se van pareciendo más, en el sentido de que, bueno, la monitorización flash lo que la define es que es necesario un escaneo, pero, por ejemplo, las alarmas, el principal sistema que tenemos comercializado, el sistema Freestyle Libre, en la última versión ya incorpora alarmas. Y luego lo que son las terapias integradas, las primeras que aparecieron, las de protección a la hipoglucemia, que ahora veremos, y los sistemas de asa cerrada. Por tanto, al final tenemos una variedad de modalidades de terapia, que puede ser inyecciones con glucómetro, bomba con glucómetro, inyecciones con la monitorización continua de glucosa, la bomba con la monitorización continua de glucosa, y lo que son los sistemas de asa cerrado, que yo creo que supone un paso más que una bomba y una monitorización continua de glucosa. No es lo mismo una bomba con un monitor continuo de glucosa con el que no se hable, que cuando se hablan y son capaces de tomar de forma autónoma ese sistema decisiones. La bomba de insulina prácticamente en pediatría, con la aparición de la monitorización continua de glucosa como tal, la bomba no ha dejado más que ser un componente de los sistemas de asa cerrada o de páncreas artificial. Pero al final la bomba no es más que un dispositivo electromecánico que se carga con insulina y es capaz de infundir a través de una cánula y un catéter que se coloca debajo de la piel y que hay que cambiar cada 3 días la insulina. Siempre le digo a los niños que una bomba sola como tal no es más que como en el caso de llevar gafas o lentillas. Es decir, las dos sirven para ver. Uno tiene unas prestaciones, a unos les gustan más las gafas, a otros no le hables de las gafas, solo quieren llevar lentillas. Al final tiene una función que es infundir insulina, administrar la insulina, y obviamente sí que presenta una serie de ventajas. Estas son las bombas de insulina que están disponibles para la edad pediátrica. La bomba Omnipod no está disponible en España, sí en otros países de Europa y en Estados Unidos, pero bueno, tenemos distintos tipos. Algunas bombas son con tubos, otras bombas son sin cables, van ligeramente pegadas directamente a la piel y bueno, al final lo ideal es que la persona con diabetes tenga la posibilidad de poder elegir su terapia. Eso yo creo que tiene que ser la aspiración a que todas las personas con diabetes puedan elegir, que sean capaces de poder elegir la terapia. Al final, la bomba de insulina funciona administrando una dosis de insulina basal que se puede regular o programar para distintos momentos del día en función de las necesidades de insulina. Una de las características de la diabetes en la edad pediátrica es que los momentos de sensibilidad y resistencia a la insulina varían mucho a lo largo de todo el día, sobre todo en función de la edad, son muy distintos, con lo cual el poder tener la prestación de poder administrar distintos ritmos de infusión de insulina basal en distintos momentos del día, pues es una prestación que es muy importante y ahí es donde yo sí creo que la bomba de insulina tiene ventajas respecto a las múltiples dosis de insulina. Y luego, aparte de esa basal, en los momentos de las comidas se administra un bolus, ¿vale? Que es necesario para metabolizar la subida de glucosa correspondiente a esa ingesta. Para poder programar el bolus es necesario poder calcular una regla de insulina carbohidrato, es decir, por cada ración de hidratos de carbono, cuánta insulina necesitas, de forma que si tomas más raciones de hidratos de carbono necesitarás más y si tomas menos necesitarás menos. O bien los sistemas modernos ponen carbohidratos que cubre una unidad de insulina. Es decir, una unidad de insulina te permite comer tantos carbohidratos. También es necesario programar el factor de sensibilidad, que da un poco margen a las correcciones. Es decir, si estás más alto de un nivel determinado, te va a administrar una cantidad de insulina por tantos miligramos de decilitros que tú te alejes del objetivo que previamente has programado, y la duración de la insulina activa, ¿vale? Que eso es un parámetro que es un poco complejo de entender, pero básicamente viene a decir que cuando tú te das muchos bolus repetidos, pues todavía te puede quedar insulina pendiente, remanente del bolus que te has dado anteriormente. Entonces, el sistema es capaz de calcular automáticamente con un algoritmo cuánta insulina te queda y dice, oye, te voy a restar un poquito de la insulina que te vas a administrar en este momento concreto para que no se te suma la otra y no hagas una hipoglucemia. Es verdad que es un concepto que es artificial, obviamente está en función de los parámetros que programemos, pero añade un valor a la terapia con múltiples dosis de insulina que no permite hacer eso.
Al final, ¿qué pueden hacer los niños con bomba de insulina? Pueden hacer de todo, pueden jugar al fútbol, pueden ir a la playa, pueden ir a esquiar, pueden bañarse. Las bombas de insulina hoy son, la mayor parte, por no decir todas, son sumergibles en agua. Pasa que sí que es verdad que nosotros recomendamos a nuestros pacientes que no sumerjan la bomba en agua, salvo que quede otro remedio, salvo que no quede otro remedio para hacer que esa bomba dure más y que el agua, que puede ser un agente que lo erosione, no acorte la vida media de esa bomba de insulina, pero idealmente podrían ser sumergibles también las bombas de insulina. Y por tanto, los niños con bomba de insulina pueden hacer de todo. Por otra parte, tenemos la monitorización continua de glucosa. La monitorización continua de glucosa obviamente ha revolucionado el manejo de la diabetes y básicamente supone una medición de la glucosa que está en el líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? Es el líquido que está entre las células. Cuando nosotros hacemos una glucemia capilar, lo que estamos midiendo es las cifras de glucosa, la concentración de glucosa que está en la sangre de ese capilar. ¿Vale? Con la monitorización continua de glucosa, lo que estamos midiendo es la glucosa que está en el líquido que está entre las células, es decir, no está dentro de la sangre. ¿Son iguales? Pues se parecen mucho cuando la glucosa está estable, pero cuando la glucosa fluctúa, tienden a parecerse menos, y cuando fluctúa mucho, pues tienden a parecerse muy poco. Muchos pacientes me dicen, doctor, es que no me da lo mismo el valor de glucosa en el capilar que en el sensor. Claro, es que no te va a dar lo mismo porque están midiendo azúcar en sitios distintos, con lo cual lo lógico, lo habitual es que no te dé lo mismo, salvo que la glucosa esté muy estable. Pero los sistemas de monitorización continua incorporan una prestación que son las flechas de tendencia, que te informan de la velocidad que está cambiando esa glucosa, para que lo tengas en cuenta para poder ajustar tu dosis de insulina. Es decir, puede que tengas un valor de 100, pero si tienes una flecha hacia arriba, quiere decir que está subiendo muy rápido, más o menos unos 60, 90 miligramos en 30 minutos, con lo cual puede ser que el valor de 100 que tú realmente estás visualizando en el monitor continuo, en la pantalla de tu lector, pues realmente no sea 100, sino que sea 190. ¿Vale? Entonces, la interpretación de las flechas de tendencia es muy importante saber que el sistema no es mágico, el sistema no sabe cuánto vas a estar en 30 minutos. El sistema lo que hace es recoger la tendencia anterior, hacer una regla e informarte, oye, que te está subiendo muy rápido, para que tú lo tengas en cuenta. Y ajustar esa dosis de insulina en base a estas flechas de tendencia no es fácil. De ahí la importancia de la educación diabetológica, lo comentaba al principio y que verán que es algo que iré mencionando varias veces a lo largo de la presentación. Este es un trabajo, una recomendación que hicimos un grupo de endocrinos de adultos y endocrinos pediátricos de la Sociedad Española de Diabetes, en el cual proporcionamos una regla básica, yo me encargué de la parte de pediatría, para poder ajustar las dosis de insulina en función de cómo son las flechas de tendencia para el sistema FLASH, para el freestyle libre. En ese sentido, pues las modificaciones van a estar en función de aquel factor de sensibilidad que antes comentábamos, que es el que te dice cuánto de sensible o de resistente tu cuerpo es a la insulina. Generalmente, los niños más pequeños tienen un factor de sensibilidad muy alto, que quiere decir que es muy sensible, mientras que los adolescentes o los niños o los jóvenes más grandes, sobre todo si están obesos, suelen tener un factor de sensibilidad más bajo, que quiere decir que son muy resistentes. ¿Vale? Y entonces requieren más ajuste de las dosis de insulina, es decir, de lo que te pinchas habitualmente, de lo que te pinchas para una serie de raciones de hidratos de carbono, pues tienes que aumentar o disminuir en función de cómo vayan estas flechas de tendencia. Esto es complicado de entender, por eso lo que decía, es muy importante que el equipo de diabetes, con la enfermera educadora a la cabeza, puedan trabajar con las familias y con los chicos estos ajustes de pauta, porque si no, el sistema sí que aporta, es decir, el sistema FLASH como tal, luego lo veremos, sí que aporta aumento de los objetivos glucémicos. Pero para poder sacar una prestación importante, es fundamental poder utilizar las flechas de tendencia. Al final, la monitorización continua de glucosa como tal es que nos ha dado una nueva perspectiva de poder valorar el control glucémico. Ya mis pacientes ya no me traen una libreta escrita con los valores que tienen. Hacemos una descarga o directamente no hace falta ni hacer la descarga, porque directamente entras en una plataforma que está en la nube y ves los valores y puedes hacer ajustes en el tratamiento de la diabetes
Y sobre todo, lo que yo creo que cambia la monitorización y el concepto de tiempo en rango es que ya no es tu médico el que te tiene que hacer los ajustes o el que te tiene que sugerir los ajustes. Tú en la propia app que utilizas del sistema o en el propio lector o en el propio dispositivo, puedes ver, consultar en tiempo real, en este momento, todas las personas que están viendo la presentación pueden ir a su dispositivo y saber qué valor de tiempo en rango tienen en ese momento, con lo cual pueden hacer ajustes y si han recibido una formación y están capacitados para poder hacer esos ajustes, que es lo ideal, pues realmente tienen una autonomía para poder ajustar su diabetes con total confianza. Entonces, yo creo que eso es realmente lo que ha cambiado la tecnología en el manejo de la diabetes. Como digo, todos los sistemas tienen un ecosistema todos los dispositivos tienen un ecosistema de apps, de plataformas que permiten poder analizar esos datos, tener todos esos datos y poder hacer ajustes sobre la marcha. De hecho, muchos de los sistemas consiguen ya no solo estimarte el tiempo en rango, sino también hacer una estimación de la hemoglobina glicada, que no es una estimación real, porque la hemoglobina glicada cubre los valores de glucosa que se han tenido durante los últimos 3-4 meses, pero valores de 2 semanas, con valores de 2 semanas puede estimar una hemoglobina glicada. Para mí eso tiene más valor que la propia hemoglobina glicada. ¿Por qué? Porque quiere decir que te permite poder hacer ajustes de tu terapia. Cuando tú veías la hemoglobina glicada y tenías una hemoglobina que te recogía datos de 3 meses antes, es que a lo mejor el último mes tu vida había cambiado considerablemente como para decir que ibas a hacer un ajuste. Y ahora, con estimaciones de hemoglobina de 15 días, puedes hacer un ajuste de la terapia perfectamente. Como digo, los sistemas de monitoreo y la consecución de estos objetivos glucémicos. En el caso del sistema freestyle libre, un aspecto muy importante es que cuanto más escaneos te realices, más baja tu hemoglobina glicada y más aumenta tu tiempo en rango. Esto yo creo que es importante y una de las cosas que me insisto mucho a los chicos es tarifa plana. Utiliza los escaneos la mayor parte del tiempo que puedas, porque al final eso te va a dar más información para poder ser autónomo, para poder tomar decisiones de una forma más reglada y más consecuente y que dé los resultados deseados. Pero es que no son solo los resultados, es que además es una estrategia que es coste efectiva. Esto es un trabajo que hicimos varios endocrinos adultos y en mi caso como pediátrico, donde estimamos el coste y la efectividad del sistema flash, del sistema en función del ahorro de tiras reactivas y en función de los episodios de hipoglucemia que conseguías evitar. E incluso sin tener en cuenta los costes asociados a las tiras reactivas y lancetas, con el ahorro que se producía por el tratamiento de hipoglucemia, se producía un beneficio económico para los sistemas de salud. Con lo cual, invertir en este tipo de terapias, a pesar de que puedan ser más caras que en costes unitarios, que medidores glucómetros o el uso de lancetas, invertir en esto, pues es efectivo y es coste efectivo. Y sobre todo, ya sin hablar del coste personal que tiene en la mejora del control glucémico y en la prevención de problemas a largo plazo. Pero como digo, estamos probablemente en una nueva era, que es la era y el camino hacia el páncreas artificial. Vale, esta era empezó hace mucho tiempo. Esto es un gráfico que desarrolló la JDRF, lo ha adaptado un poquito para tener en cuenta los sistemas actuales, pero esta fue, digamos, la vía que diseñó la JDRF para llegar algún día a tener un páncreas artificial completamente autónomo. En 2006 apareció el primer sistema. Como digo, era una bomba que se hablaba con un sensor, pero que era capaz de, en el momento de que había una hipoglucemia, suspender la infusión de insulina. Fue el primer sistema que se hablaba, todavía muy arcaico, era la Paradigm-Beo, pero que conseguía disminuir en un porcentaje no pequeño los episodios de hipoglucemia. Luego vino la predicción de la hipoglucemia, la suspensión por predicción de la hipoglucemia. Es decir, la primera bomba acoplada a sensor era capaz de
suspender la infusión cuando había una hipoglucemia. Esta era capaz de prever cuándo iba a haber una hipoglucemia y suspender la infusión antes para evitar esa hipoglucemia. Y esto apareció en torno al año 2014, 2015, y bueno, son todavía muchos de los pacientes los que lo siguen utilizando. Son el sistema 640G de Medtronic, que fue el primero que apareció, y posteriormente apareció el sistema Basal IQ, que primero se puso apareció regulado en Estados Unidos y desde hace un tiempo también en Europa. El siguiente paso, pues la minimización de hipoglucemias e hiperglucemias de forma autónoma, insisto en lo de forma autónoma, mediante un sistema más avanzado. En este sentido, pues apareció el sistema 670G Control IQ, el sistema 670G de Medtronic y el sistema Tandem Control IQ, aunque el Control IQ probablemente ya está dentro, ya está bordeando el siguiente escalón, que es el sistema de asa cerrada híbrido con bolus corrector automático. Es decir, es un sistema que ya no solo soluciona la hipoglucemia, o soluciona en un gran porcentaje la hipoglucemia, sino es capaz de solucionar también la hiperglucemia mediante la administración de bolus correctores automáticos. Como digo, esto se ha acelerado muchísimo en los últimos años y, bueno, pues los siguientes pasos serán en los sistemas de asa cerrada completamente automatizados y, posteriormente, el hecho de tener un páncreas artificial completamente autónomo que probablemente requiera la utilización de varias hormonas. Como digo, el primer sistema que apareció fue el de suspensión de hipoglucemias, que era capaz de reducir un 40% de hipoglucemias nocturnos. Cuando llegabas a un valor, se paraba la bomba, probablemente sería un poco tarde, pero la principal novedad que aportaba era que era capaz de reanudar la infusión de insulina cuando pasaba un tiempo y estaba aumentando ya la glucosa de forma autónoma. Cuando un chico podía estar durmiendo y eso le solucionaba el 40% de estas hipoglucemias nocturnas. Luego vino la suspensión predictiva, en este gráfico no se ve tan bien porque esto es un PDF, pero básicamente viene a decir que el sistema es capaz de prever cuándo va a haber una hipoglucemia. Dice, dentro de 1 hora y media vas a estar por debajo de un límite, por encima, perdón, de un límite bajo que yo he configurado. Entonces, cuando preveo que eso va a ser así, te paro la infusión de insulina, evitas la hipoglucemia y posteriormente el sistema reanuda la infusión de forma autónoma. Este fue el sistema 640G de Medtronic y posteriormente apareció el sistema Basal IQ de Tandem, que tiene un algoritmo similar, aunque un poquito más sencillo, porque solamente deja configurar un solo valor de límite bajo, que es por debajo de 70, pero bueno, que al final es efectivo para evitar esas hipoglucemias y sobre todo aporta la automatización, el reinicio automático de esta infusión de insulina. Una cosa muy importante, y esto lo comento porque probablemente haya muchos de las personas que estén escuchando esta presentación que sean usuarios de sistemas de parada predictiva en hipoglucemia, es que en estos sistemas es muy importante no actuar. Es decir, si uno ve que se para la infusión porque el sistema prevé que vas a tener una hipoglucemia, no ingieras carbohidratos por si acaso haces la hipoglucemia. No, deja que el sistema actúe, porque se ha visto que cuando consumes carbohidratos, posteriormente, después de que la infusión se reanuda, los valores de glucosa son significativamente más altos, bordeando la hiperglucemia franca por encima de 190 de media, que cuando el sistema actúa solo. Por lo cual, probablemente lo que hay que hacer es no comer, salvo que aparezca una hipoglucemia, y si aparece esa hipoglucemia, probablemente no hagan falta tantos hidratos de carbono como si no tuvieses este tipo de sistema para manejar la hipoglucemia. Esto es un trazado de un paciente que lleva en consulta, tiene porcentajes de tiempo en rango superior al 90% con este sistema, en este caso es el sistema 640G de Medtronic, ¿vale? Donde ven los puntos azules estos son paradas automáticas del sistema, ¿vale? Este chico deja actuar el sistema, es un chico de 7, 8 años tiene ahora, y deja actuar el sistema de forma totalmente automática. Y con eso, pues el sistema prevé cuando va a ser la hipoglucemia, reanuda automáticamente y la mayor parte del tiempo consigue estar dentro del rango. Es decir, puede ser mucho más agresivo con el manejo de la diabetes porque tiene este salvavidas que le previene de la hipoglucemia. Un siguiente paso son los sistemas de asa cerrada, que también lo pueden reconocer con el nombre de dispositivos de administración automática de insulina o páncreas artificiales híbridos, que al final no son más que una bomba, que igualmente se habla con un sensor, pero que llevan incorporado un algoritmo que puede estar dentro del sistema o puede estar en un móvil, ¿vale? Y eso
da un algoritmo, da una automatización del manejo de la glucosa. Es decir, es automático, a pesar de que estos sistemas son híbridos, porque todavía hay que hacer un esfuerzo en introducir una serie, o tener en cuenta una serie de valores. Hay que introducir los carbohidratos, o bien, en sistemas más avanzados, anunciar cuándo se va a comer, sin necesariamente introducir los hidratos de carbono. Esta realidad todavía no existe, pero aparecerá. O bien, introducir parámetros, ajustes del sistema en relación a cuando se hace ejercicio físico. ¿Por qué tienen importancia estos sistemas? Porque es que las necesidades de insulina son muy cambiantes a lo largo del día y no existen 2 noches iguales. Muchas veces los pacientes me dicen, es que un día haciendo lo mismo y comiendo lo mismo, tengo unos valores y otro día otro. Ya, porque son muchos los factores que intervienen en el control de la glucosa. Y podemos ver aquí, estas son gráficas. Esta es la gráfica de glucosa y esta es la distribución automática de basales que hace el sistema, como de una noche a otra la distribución en el mismo chico puede variar significativamente. El primer sistema de asa cerrada híbrida que apareció fue el sistema 670G de Medtronic, que lo que hace es administrar esta insulina, ajustar de forma automática la insulina basal con un objetivo fijo, que es el de alcanzar valores de glucosa del sensor de 120 miligramos decilitro. ¿Vale? Únicamente se ha de utilizar el sistema para ingestas y ejercicio físico y tiene aprobación a partir de los 7 años y siempre y cuando se utilice un mínimo de 8 unidades de insulina. Ven que en los momentos de las comidas la persona con diabetes tiene que introducir los carbohidratos que ingiere para poder administrarse este bolus. ¿Vale? Esto es una gráfica de una descarga de un paciente que lleva en consulta con este sistema. Si se fijan, a mí lo que me llama la atención aquí es la noche. Digamos que la línea de color carne representa cuando estaba con el otro sistema, el sistema 640G. Y el trazado azul representa el sistema de asa cerrada híbrida. Cuanto más amplios sean estos intervalos alrededor de esta media, alrededor de esta rayita que ven aquí, quiere decir que más variabilidad hay. Y si se fijan, por la noche prácticamente no hay variabilidad. ¿Por qué? Porque el sistema es capaz de ajustar la insulina basal para llevarla a un objetivo concreto que está en este sistema, viene predefinido de fábrica y es a 120 miligramos decilitro y conseguir ese objetivo. Obviamente, la utilización comporta un aumento significativo del tiempo en rango, más del 71% y una disminución, aunque este chico no hacía muchas hipoglucemias, una disminución, que en este caso concreto aumentó el porcentaje de hipoglucemias, pero lo lógico es que aumente el tiempo en rango sin que haya un aumento del tiempo en hipoglucemia. Otro sistema de asa cerrada es el sistema de Tandem, el sistema Tandem IQ, que es un sistema híbrido también, que no necesita glucosa capilar para calibración, a diferencia del anterior. Tiene un software que es actualizable en la bomba y el sistema te mantiene entre 70 y 180 utilizando una combinación de estrategias. Es decir, el algoritmo lo que dice es, si estás mantenido durante el día entre 112 y 160, te mantengo la misma infusión basal. Si estás por el día por encima de 160, te incremento la infusión basal. Si estás por encima de 180, entonces te doy un bolus. Para cuando estás bajando, si estás disminuyendo por debajo de 112, te ajusto la basal y si llegas a 70, detengo la infusión de insulina si preveo que vas a estar en un momento determinado. Y además el sistema de forma autónoma, por la configuración que se hace, pues tiene un algoritmo para el día, para cuando estás durmiendo, o de forma manual hay que programarlo para cuando se realiza ejercicio físico. Este sistema pues demostró el descenso de la hemoglobina glicada y el aumento del tiempo en rango en estudios clínicos. El último gran sistema que ha llegado al mercado es el sistema también de asa cerrada híbrida Minimed 780G, que va un paso más adelante. Es decir, el sistema este sistema permite seguir ajustando la infusión de insulina basal, pero a un objetivo que puede personalizarse. Una de las críticas que había al sistema 670G es que el valor de 120 miligramos decilitro era un valor muy alto y había muchas personas que decían que, bueno, que no conseguían los objetivos glucémicos que deseaban porque este valor predefinido era muy bajo. Pues ya ahora permite bajarlo de forma que tú lo puedes personalizar o poner para el momento del ejercicio un umbral más alto. Entonces, si vemos aquí en la grafiquita, vemos que el sistema sigue siendo capaz de ajustar estas basales cada 5 minutos de forma autónoma. Cuando la persona con diabetes come, se introduce este bolus que va aquí y es capaz de hacer esto.
Pero si ven estos puntitos aquí de color morado, estos son correcciones automáticas que el sistema de páncreas artificial va dando de forma autónoma. Entonces, si se fijan aquí, el valor de glucosa es completamente estable. ¿Por qué? Porque cuando la glucosa tiende a subir a un objetivo que viene predeterminado, que es por encima de 120, el sistema dice, no te preocupes, que yo te doy un bolus corrector. No te preocupes, que te doy un bolus corrector, aparte del ajustes de los ajustes de las basales que hago. Y eso permite aumentar de forma significativa los tiempos en rango. Estamos hablando de tiempos en rango superiores al 75 al 80%. ¿Vale? Y eso son cuotas que hace años ni nos planteábamos. Este sistema tiene bastantes modificaciones respecto al sistema anterior, tanto porque dentro de la configuración del sistema puedes estar o bien en un modo automático, que es lo ideal, que estés por encima del 95% en modo automático, pero cuando no se dan una serie de circunstancias, el sistema directamente te lleva fuera del modo automático, ya que interpreta que está habiendo algún problema. Pues los criterios para salir de este modo automático son muchísimo más laxos que en el sistema interior, y eso al final se traduce en que hay menos alarmas, menos salidas de este modo automático, y bueno, al final el sistema también incorpora mejoras en la conectividad. Como digo, permite ajustar la infusión a distintos objetivos y las autocorrecciones que sí que vienen de forma predeterminada. Con lo cual, al final tenemos una gran gama de sistemas que hacen que la persona con diabetes tenga distintas opciones para poder elegir. Y nuestra función también, en el caso de los clínicos, es que conozcamos todo este tipo de sistemas para poder ofrecer a nuestros pacientes la estrategia que mejor se acopla a ellos, bien por sus necesidades, por la edad que tienen, por la edad en la que están autorizados estos sistemas, que viene definido por los estudios clínicos que hay, etcétera. ¿Efectos adversos que puede haber? Pues, bueno, pueden haber reacciones cutáneas a los sets de infusión o al sensor. No necesariamente tienen que ser alergias, pero bueno, es importante saber cómo tratarlas. En este sentido, les dejo la web de nuestra unidad de diabetes, donde, bueno, vamos actualizando consejos y, bueno, aquí tienen una serie de consejos para el cuidado de la piel o cómo proteger el sensor, por ejemplo, cuando se hace deporte o se va a tomar un baño. Consideraciones muy importantes para tener en cuenta en el éxito de la terapia con sistemas automatizados de insulina. A ver cómo voy de tiempo, sí, más o menos voy acabando ya. La formación y la educación continuada y estructurada es fundamental para el éxito de la terapia. No me cansaré de repetirlo. Es necesario cambiar sets de infusión cada 2 o 3 días. Es necesario el uso continuo del sensor para que estos sistemas funcionen. Requieren que el sensor se use la mayor parte del tiempo, pues estamos hablando por encima del 85% del tiempo, y que hay una correcta inserción. Tener expectativas realistas. A día de hoy no son páncreas artificiales completos y requieren todavía pues, cierta energía mental y cierta carga emocional asociada al hecho de llevar 24 horas una máquina. Requieren el contaje de carbohidratos, los bolus antes de las comidas. Es muy importante con los análogos de insulina de acción clásico, con Humalog, con Novorapid o con Apidra, administrar el bolus al menos 15-20 minutos antes de la ingesta. Con los nuevos análogos de acción rápido probablemente se pueden acoplar bastante al momento de la ingesta, como en el caso de Fiasp o la insulina que dentro de poco también saldrá comercializada de Lilly. Saber detectar los fallos del sistema y la interpretación de alarmas. Y sobre todo, que estos sistemas se financien, que las personas con diabetes puedan tener acceso a este tipo de sistemas porque, bueno, pues ya no solo mejoran el control glucémico, sino que es que disminuyen la carga y el estrés asociado a la diabetes de forma considerable. También existen los sistemas do it yourself, que lo habrán escuchado, no son sistemas autorizados por agencias reguladoras, sino que pues, pacientes que saben mucho de diabetes, que tienen conocimientos de ingeniería o que son hackers, pues se dedican con elementos que están regulados y comercializados a ponerlos juntos. Estos sistemas yo creo que en su momento tuvieron una importancia porque ayudaron, pusieron las pilas a la industria para que desarrollasen sistemas más avanzados, pero probablemente los nuevos sistemas que se están comercializando y los que aparezcan próximamente, las prestaciones parecen ser bastante superiores a las de los sistemas do it yourself. Con lo cual, nosotros
desde los médicos o los equipos de diabetes, desde un punto de vista clínico, no los recomendamos en el sentido de que no están autorizados por las agencias reguladoras, pero bueno, sí que es verdad que hay personas que se sienten muy a gusto con ello. Yo tengo muchos compañeros, muchos amigos que lo utilizan, que son adultos. En el caso de pacientes pediátricos no tenemos tantos en nuestra unidad. Y bueno, saber que simplemente no están regulados y que las personas que lo saben hacer y que lo utilizan siempre lo hacen y lo tienen muy presente bajo su propia responsabilidad. En ese sentido, hay distintas herramientas digitales y lo que a mí sí me llama la atención es que distintos tipos de estos sistemas están, a partir de ahora, entrando también, siendo evaluados por las agencias reguladoras para, en el futuro, que se puedan utilizar de forma legal y de forma regulada. Existen también distintas herramientas que requieren estos sistemas y, bueno, probablemente el último paso sea la existencia también, que esto empiezan a haber estudios ya, de sistemas de páncreas artificial biohormonales. Es decir, si un sistema con insulina no es capaz de conseguir todo, pues pudiese ser que la adición de glucagón a este tipo de sistemas, y esta es una bomba que está diseñada específicamente para este sistema, si bien tiene dos luces para poder administrar tanto insulina como glucagón, pudieran aportar. Su efectividad todavía no está demostrada con estudios, ¿vale? Y esto es como una religión, hay personas que creen en un tipo de sistema y hay otras que creen en otro tipo de sistema. Yo, personalmente, tengo mis reparos hacia la utilización conjunta de insulina y glucagón, porque creo que es menos fisiológico que administrar cantidades de glucagón superiores a las que produce el cuerpo humano, y aparte que es difícil conseguir una estabilidad de glucagón para poder utilizar en el día a día. Pero bueno, al final los estudios y la ciencia nos alumbrarán hacia qué sistema funciona mejor. Para terminar, los mensajes claves que yo quería transmitir son que la nueva guía de práctica clínica de la ISPAD recomienda un objetivo de hemoglobina glicada menor de 7 para toda la edad pediátrica, para niños, adolescentes y adultos jóvenes, que el consenso de tiempo en rango de 2019 recomienda objetivos de tiempo en rango superior al 70%, que estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el manejo de la diabetes guiados por la tecnología, que los sistemas comercializados de páncreas artificial consiguen alcanzar unos valores de hemoglobina glicada y tiempo en rango hasta hace unos años impensables, y sobre todo, con menos carga para las personas con diabetes, hace la vida considerablemente más fácil, que para que estos sistemas tengan éxitos es necesaria la formación y la educación estructurada y continua en diabetes, y que la mayor limitación a día de hoy para poder decir que tenemos un páncreas artificial completo es la ingesta no anunciada de comidas, es decir, no administrar manualmente un bolus cuando se utilizan este tipo de sistemas. Y bueno, lo del ejercicio lo pongo entre paréntesis porque cada vez empiezan a aparecer más estudios que determinados algoritmos o algunos de los sistemas que ya he comentado, pues reúnen realmente prestaciones para hacer el ejercicio de una forma muchísimo más segura que con versiones anteriores de sistemas de páncreas artificial. Muchísimas gracias, estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Si no da tiempo hoy, pues a través de la ADT me las pueden hacer llegar sin problemas y encantado yo no tengo prisa, si quieren comentar o cualquier aspecto, cualquier pregunta, aquí estoy disponible. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Roque. La verdad que nos has dado una clase magistral. Creo que nos has aclarado muchísimos conceptos y todos los asistentes que te han estado viendo, estoy segura que han aprendido muchísimo. Nos han llegado varias preguntas. Voy a pasar, te las leo como nos las trasladan, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Para empezar, hola, ¿qué se entiende por edad pediátrica y la bomba de insulina a partir de qué edad? A ver, se entiende por edad pediátrica, varía mucho de los sitios. La edad pediátrica, teóricamente, está definida hasta los 18 años y por debajo de los 18 años es la edad pediátrica. La Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica define que su misión es conseguir un mejor mundo para las personas con diabetes, niños, adolescentes y adultos jóvenes, y ahí extiende hasta los 25 años. Es decir, en algunos centros la edad pediátrica se extiende hasta los 25 años. Por desgracia, en algunos sitios se hacen las transiciones, yo creo que de una manera muy precoz, ¿vale? A los 14, a los 15 años. En nuestro centro atendemos a los pacientes hasta que cumplen 18 años. Yo creo que muchas veces nos quedamos incluso cortos porque
hasta que un chico no llega a los veintitantos años, que tiene una dependencia económica, realmente no madura como persona. Y hasta que uno no madura como persona, pues le cuesta poder hacerse cargo de su propia diabetes. La bomba de insulina puede, como tal, la bomba puede utilizarse en cualquier edad, en cualquiera, ¿vale? De hecho, la guía clínica de la ISPA recomienda la bomba de insulina como terapia de elección por debajo de los 7 años, ¿vale? Perfecto. Continuamos con la siguiente. Buenas, nos gustaría preguntar, tenemos un nene de 10 años que debutó hace justo un año. Nos gustaría saber qué factores son los que se aconsejan en el uso de bomba antes, en contraposición, ¿no?, con los bolígrafos de insulina. Vuelvo a hacer el matiz. Sí, yo creo que con la monitorización continua de glucosa, hoy en día tiene muy poco sentido hablar de bomba de insulina. Yo no visualizo a un niño con una bomba de insulina y haciéndose controles en el dedo, ¿vale? Entonces, es verdad que yo ya he dejado prácticamente de hablar de bomba de insulina y lo que hablo son de sistemas de infusión automatizada de insulina, con un algoritmo o con otro, ¿vale? Con un modelo u otro. El poder dar una indicación clínica es complicado porque ya hemos visto las ventajas que tienen. Las ventajas están reportadas en estudios y en vida real. Es decir, en ensayos clínicos donde se pone un grupo muy controlado, como en estudios de registro donde se ve el impacto que tienen estas tecnologías. Fundamentalmente yo creo que el objeto tiene si tenemos que buscar unos criterios que varían mucho entre los distintos países o en las distintas zonas, porque están sujetos a cuestiones de financiación, pero si tendríamos que definir unos criterios, pues yo creo sobre todo es la necesidad de que mejore la calidad de vida de esa persona, ¿vale? Hay personas que con las múltiples dosis de insulina realmente lo pasan mal y con la toma de decisiones asociadas a eso realmente lo pasan mal, con lo cual yo creo que un valor primordial sería la calidad de vida. Segundo, la posibilidad de conseguir o no objetivos glucémicos. Tercero, no en este orden, pero quizás el más importante es que la persona con diabetes pueda decidir su terapia. Cuarto, que tenga unas expectativas realistas. Y quinto, que tenga acceso y pueda manejar ese sistema y pueda beneficiarse de esa formación. Si no, el sistema como tal solo no funcionará. Entonces, a mí me encanta porque muchas veces las familias me piden la indicación de este tipo de sistema y luego yo miro a los chicos y les digo, ¿pero realmente lo quieres? Pues sí, no. Nosotros antes de tomar la decisión, siempre nuestros pacientes acuden a una sesión que no lo da nadie de la industria, lo da nuestro equipo de enfermeras educadoras, donde se les enseña la terapia con bomba de insulina. Y se les enseñan los modelos que hay y lo que supone, los pros, los contras, el hecho de que para que funcione tienes que cambiarte el catéter cada 3 días, el hecho de que para que tengas que calibrar el sensor o que no lo tengas que calibrar, se les explica un poco cómo funciona. Y al final se lo piensan y deciden. En relación a eso, la verdad que nos están llegando varias consultas en relación a qué le dirías, por ejemplo, a un niño con 10 años para animarlo a la bomba, o cómo motivarías para que un adolescente que no quiere usar bomba la use. Entonces, en relación a eso, está justo hablando de que ese equipo primero... No los tengo que motivar, es que yo les enseño lo que hay, pero la toma de decisiones tiene que recaer en las personas con diabetes. Los clínicos estamos para apoyar, no apoyar, dar una recomendación, no dar, pero la toma de decisiones tiene que estar en las personas con diabetes. Es verdad que nuestro sistema sanitario tiene una cosa muy buena, que es la accesibilidad. Yo he estado en Estados Unidos y en Estados Unidos hay un porcentaje de la población que tiene acceso a todo y un porcentaje de la población que no tiene acceso ni a insulinas. Eso no ocurre, por suerte, en nuestro sistema sanitario. Tenemos la gran suerte de tener un sistema sanitario que asegura la accesibilidad para todo el mundo, pero sí que es verdad que por la forma de financiación que tiene nuestro sistema sanitario, el acceso a determinado tipo de terapias pues puede tardar un tiempo, puede ser más costoso. Entonces, a veces tienes que poner criterios, que es difícil, casi desde un punto de vista ético, poner esos criterios. Pero yo creo que no hay que animar a una persona a que lleve la bomba de insulina o que la deje de llevar, o al sistema integrado o al sistema de páncreas artificial a que lo lleve o que lo deje de llevar. Sí, la decisión tiene que recaer en las personas y tú puedes dar pros y contras, pero
Yo creo básicamente en eso, ¿eh? Y así trato de actuar cada día. Perfecto. Hay otra pregunta en relación a que justo teniendo todos estos sistemas que tenemos a mano, ¿por qué sigue siendo lo más fiable el capilar ante cualquier duda del sistema? El capilar es lo que nosotros llamamos el gol estándar. Es decir, estamos midiendo la glucosa en sangre. La monitorización continua de glucosa lo que está midiendo es la glucosa en el líquido intersticial. Nosotros, desde un punto de vista básico, lo que nos interesa es tener la glucosa controlada en sangre, no en el líquido intersticial. Pero la técnica es así. La técnica es así. Entonces, el adjetivo, la calificación de fiable, no sé si es la más acertada al hablar del impacto de este tipo de tecnología. Sí, yo lo que creo es que mide, bueno, lo creo no, es que lo que ocurre es que miden glucosa en sitios distintos. Y lo otro es una extrapolación de lo que ocurre en la sangre, con lo cual siempre vamos detrás de lo que ocurre en la sangre, pero lo que aporta es significativamente más y mejor que lo que aporta la glucosa capilar. Entonces, cuando las cifras de glucosa están estables, se parecerán mucho. Cuando fluctúan, no se parecerán tanto, pero tienes una información accesible que son las flechas de tendencia. Entonces, ya los sistemas están capacitados para tomar decisiones sin necesidad de hacer glucemias capilares. Lo cual, muchas veces, cuando me preguntan qué hago, digo, guíate del sensor. Guíate del sensor y si por lo que sea tus síntomas no concuerdan con lo que utiliza el sensor, guíate del sensor siempre que sea un sensor que esté regulado para la toma de decisiones en sustitución de glucosa capilar. Pero si está regulado, guíate del sensor. Y entonces, hazte solamente las glucosas capilares, resérvalas cuando haya una discordancia con tus síntomas y lo que marca ese sensor. Pero los sensores han mejorado las prestaciones de forma fantástica en los últimos años. Justo en relación a esta pregunta y a la respuesta que estás dando también, nos dicen, ¿cómo saber si haces una buena calibración de sensor? Porque cuando te pide hacer la calibración no sabes la tendencia de esa glucemia si sube o baja, ya que nos han dicho que hay que calibrar sin flechas. Exacto, es decir, a la hora de los sensores que requieren calibración, que son fundamentalmente, piensen que la calibración al final que tiene el sistema para poder asegurar una exactitud. ¿Vale? En el caso de los sistemas de páncreas artificial, antes comentaba lo de los sistemas do it yourself, esos sistemas no han pasado regulación por parte de las agencias, de los distintos tipos de agencias. Las agencias, para poder actualizar un sistema, requieren un montón de estudios, ¿vale? Que son estudios muy costosos, pero que aseguran que ese sistema sea efectivo y, sobre todo, que sea seguro. Probablemente los primeros sistemas que aparecen en el mercado pagan un poco el precio de tener unas capas de seguridad mayor. Y dentro de esas capas de seguridad está la calibración. La calibración, al final, es muy importante, como bien mencionaba la persona que hacía la pregunta, hacerla en el momento que la glucosa está estable. Si estás iniciando el sensor, pues no lo sabes. Pues la calibras y ya está. Y luego, posteriormente, si tú ves que tu glucosa es estable, pues ya volverás a calibrar. Entonces, por eso, entre que los sensores, muchas veces, cuando se insertan el primer día, eso ocurre sobre todo con los primeros tipos de sensores, aparece una reacción en el cuerpo que es inherente al uso de un sensor, porque es un elemento extraño que hace que la exactitud a lo mejor no sea igual que los siguientes días. Las calibraciones, intentar hacerlas cuando la glucosa esté lo más estable posible, pero si no se puede hacer, pues no se hace y ya está. O bien no se hace esa calibración y ya será más adelante cuando puedas asegurar que tus valores estén más estables. Vale. Una pregunta muy interesante. Respecto a la elección de las nuevas tecnologías, deben ser por parte del sanitario, por parte de la familia y niños, 50-50%, 60-40, 40-60. Pues depende mucho, porque los entornos son muy, muy variables. Yo sí creo que tiene que ser una elección conjunta, ¿vale? Pero la última palabra, la última la tiene que tener la persona que lleva ese sistema. Si es un niño muy pequeño, que es ininteligible, la decisión obviamente final la acaban tomando los padres. Pero yo creo que no debe recaer nunca en una tercera persona. Es decir, el médico
puede recomendar, puede asegurar, pero yo creo que yo por lo menos, mi estilo como mi paciente, nunca les obligo a llevar un tipo de tecnología o a dejar de usarla por determinados tipos. Al final, incluso nos pasa a veces de chicos que no les iba bien con un tipo de tecnología y dices, oye, es que no te va bien porque no estás haciendo no estás siguiendo las recomendaciones y al final eso se refleja en que los controles son más altos. Y al final, si lo haces ver que no se está beneficiando de esa tecnología, muchos chicos al final acaban diciendo, oye, es que tienes razón, me voy a pasar a otro tipo de modalidad de terapia que me va a ayudar. Al final, lo que se trata es de tener los mejores o los objetivos glucémicos dentro, los valores glucémicos dentro de esos objetivos con la menor carga posible. Ujú. Vale. Roque, ¿crees que la educación terapéutica en diabetes en enfermería debería ser una especialidad en la enfermería? Yo creo que obviamente los cuidados especializados requieren una formación especializada, totalmente, totalmente. Es decir, no sé si tiene que ser una especialización o subespecialización o grado, pero sí que es verdad, y más allá de la palabra que le quieras poner, es que yo creo que la formación debería ser regulada. Eso sí es muy importante, que la formación sea regulada, es decir, que sea reconocida y que sea regulada. Ya, por supuesto, en la enfermería pediátrica, pero también en la nutrición, en las subespecialidades pediátricas, dentro de la pediatría general, creo que es importante que sea arreglada, como ocurre en muchos países de la Unión Europea y en Estados Unidos. Vale, perfecto. A ver, por aquí nos dan la enhorabuena, nos felicitan por por la charla, les ha parecido muy interesante. Y la pregunta es la siguiente. Los adolescentes con diabetes y las nuevas tecnologías, cuando empiezan el desarrollo madurativo, en muchos casos con conductas erróneas de olvido, el que dirán, no querer ser diabético, rechazo de dispositivos, cómo abordarlo y poder motivarlos y hacerles ver que es algo beneficioso para el buen manejo de su diabetes. Yo creo que aquí hay, como comentabas antes, ¿no? Labor ahí de formación educativa, de dar... Primero formación, pero es verdad que la adolescencia es un periodo que es complicado. Siempre digo que la adolescencia lo único bueno que tiene es que algún día se acaba, aunque es verdad que cada vez se acaba más tarde, pero, pero es un periodo que es complicado y es un periodo donde la distorsión de la imagen corporal es un elemento muy importante. Es decir, los chicos, y eso todos lo hemos pasado, lo que quieren es no sentirse distintos a los de su tribu social. Entonces, muchas veces el hecho de llevar una tecnología, pues les distorsiona poder sentirse identificados con su tribu social. Entonces, bueno, no pasa nada. La adolescencia hay que pasarla y ya está, es lo principal. Y si ese chico o esa chica no quiere llevar el sistema de administración automática de insulina o no quiere llevar el sensor, no lo llevará, porque es que si lo lleva, probablemente no haga un uso que le permita sacar un beneficio. Al final vas a llevar una terapia distinta que te va a permitir sacar un mejor beneficio, aunque no entres dentro de esos objetivos glucémicos, ¿por qué forzar a llevar un tipo de terapia? Entonces, las personas con diabetes tienen que estar en la toma de decisiones, algo que se escucha muy habitualmente, pero ponerlo en práctica es esto. Ponerlo en práctica es dar la opción de que puedan elegir. Los adolescentes también tienen el derecho a decir, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, oye, esto ha estado muy bien, pero lo voy a quitar. Y te da pena porque has invertido tiempo, has invertido formación, pero es que no queda otra. Es que si llevarla, si no le va a beneficiar y no lo quiere llevar, pues no pasa nada. Es que no hay que convencerlos. Hay que explicarlos, hay que saber y con eso enseñarles a tomar sus propias decisiones. Pero eso es parte de la vida. A ver, para finalizar ya, porque ya nos estamos saliendo un poquitito del tiempo. Yo no tengo problema. Si quieren. Gracias por todo. Tengo un niño con 2 años y medio y debutó con 1 año. Tiene un sistema de monitorización continua y es muy difícil conseguir rangos adecuados sobre el 50%. ¿Algún consejo en cuanto a la bomba? ¿Cómo regular las hipoglucemias? No sé si lleva un sistema de bomba acoplada al sensor de forma, o sea, No nos especifica. si lleva una bomba con semiescapilares, ya digo, yo como tal, la bomba como terapia como tal, para mí la bomba no es más que un elemento de un sistema de administración de insulina automatizada.
Entonces, es verdad que los chicos pequeños, la diabetes, el manejo es difícil, es un reto. Entonces, bueno, hay muchas particularidades para poder contestar a esa pregunta, qué tipo de alimentación toma, si estaba antes con lactancia materna, que sobre todo los niños más pequeños lo vemos. Yo sobre todo creo que es importante el ajuste de esa terapia. Si llevas una terapia automatizada, pues obviamente las basales se calculan automáticas, pero si llevas una terapia de bomba acoplada a sensor, por ejemplo, con un sistema de Basal IQ o un sistema 640G, en el caso de los niños pequeños es muy importante que, desde mi punto de vista, que las cifras de insulina basal el porcentaje sea bajo, sea un 20 o un 30%, porque eso disminuye de la dosis total diaria, porque eso disminuye mucho la variabilidad. En el caso de los bolus, siempre recomiendo dar los bolus antes de la ingesta, ¿vale? A pesar de que muchas veces no puedes asegurar la ingesta en los niños pequeños, da siempre algo del bolus antes de la ingesta, y si tienes reparos en que no va a ser toda la ingesta, trata de fraccionar el bolus y das una parte antes y otra parte después. Pero administrar el bolus antes de la ingesta también ayuda, y sobre todo también respetar los horarios de comida. Es decir, es distinto cuando el chico esté comiendo cada 2 horas o cada 3 horas, así respetas los horarios. Bueno, pues a lo mejor es un poco más complicado para tu vida, pero una vida mucho más cerrada, con menos libertad, pero en esos casos a veces da mejores prestaciones en términos de conseguir objetivos glucémicos. Perfecto. Pues Roque, no sé si hasta aquí las preguntas. ¿Se ha quedado alguna por ahí? Perdóneme, pero lo que sí es verdad, como te ofreciste, si queda alguna por ahí o bueno, yo creo que esta charla también hay que digerirla un poco, ¿verdad? Y asentar los conocimientos, y quizás les surjan a las familias o a los profesionales que han estado con nosotros más dudas, pues que nos las hagan llegar y sin problema te las trasladamos para responderles. ¿Vale? Yo sobre todo en este punto agradecer a Roque en especial este tiempo que nos ha dedicado. Yo creo que vamos a tener que plantearnos una segunda parte, ¿verdad? De esta charla, porque creo que nos hemos quedado por los comentarios, incluso que me están llegando ya en directo, encantados con la charla. Agradecer también a las familias y a los profesionales. Bueno, perfecto, por nosotros. Cuando la cosa se solucione, Estupendo. aprovechamos y nos vemos así. Estupendo. Agradecer también a las familias, como les comentaba, y a los profesionales sanitarios que han estado, sociosanitarios, que han estado con nosotros este rato, esta tarde. Agradecer también, por otro lado, que me olvidé al principio de la charla, de agradecer tanto a Lías del Cabildo de Tenerife como al Servicio Canario de Salud el apoyo que nos están prestando a la Asociación para la Diabetes de Tenerife para poder hacer este tipo de actividades, ¿vale? Y llegar a las casas de todos los asistentes. Y bueno, yo creo que no me quedo con nada en el tintero, invitarles a que nos sigan acompañando en estas actividades del Día Mundial. El sábado vamos a hacer un evento en streaming, hablemos de diabetes en tiempos de COVID. Les invitamos a que entren en nuestra página web, www.diabetenerife.org, y bueno, y nos sigan en directo ese día. Y luego tendremos también otra charla el martes 17 con Javier Sano Norato. Y bueno, en la misma página web pueden buscar más información y inscribirse si están interesados. Con lo cual, pues Roque, un abrazo fuerte desde Tenerife, desde el ADT, que te echamos de menos mucho, pero esto nos ha dado, vamos, un subidón tenerte por aquí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ustedes y nada, un abrazo a todos, y la verdad que se les quiere y se les echa menos. Bueno, gracias. Bueno, Chao.